Un tema bastante interesante que se llama cómo identificar a un psicópata y qué lo puede llevar a un feminicidio o un homicidio. Y para eso nos está acompañando el médico psiquiatra José Miguel Fortín Magaña. Qué gusto tenerlo aquí, buenos días. Doc, bienvenido, qué gusto verlo siempre, es un placer. No, muchas gracias, ese grito casi me saca. A mí también, a mí también. Ya vamos a sacar si es psicópata, ¿verdad? No, no, si ya lo estoy analizando. Ay, yo creo- Mire cómo pone la pierna. Los dos Así, igual. ¿verdad? Sí, Tu postura, sí, los defensiva. cuatro estamos tu igual. postura siempre dice No, algo. no, porque mira, Ana y yo tenemos el No, pie no. descanso. Esa es postura de modelo, la de él es a la defensiva. ¿Verdad? O sea, nosotros tenemos el pie en descanso, Sí, estamos sí. pero vos lo tenés a la defensiva. Cuando vos pones el pie así a la defensiva. Hay una de dos, o es Cristian Louboutin su zapato, o es psicopática la actitud. Bien, Doctor, ¿no? queremos empezar desarrollando este tema primero, que nos ayude a definir cuál es el término para darle a una persona que es psicópata. Y segundo, cuáles serían esas señales, cuáles serían esas características para que nosotros podamos identificar a una persona que es psicópata. El término es algo antiguo, pues, o sea, modernamente se llama trastorno disocial de la personalidad, ¿verdad? Es decir, antes se llamó trastorno sociopático de la personalidad y antes se llamó trastorno sociopatía o psicopatía. Es decir, todos son, digamos, sinónimos en el tiempo. Entonces, básicamente, este chuchito me gusta, hombre. Lástima que no. Se lo va a comer su Es Chuchito psicópata. No, nada que ver. Este es bien dulce. Stitch. Es bien tranquilo, No, bien no, pasivo. no. ¿Qué raza es? bulldog Es un francés. bulldog francés. Estos desafortunadamente no pueden tener niños si no es por cesárea. Pues le cuento por cesárea, o yo creí que con ayuda, pues le cuento que él sí es buen semental porque no necesitó ayuda para poder Bueno, procrear. él si es macho no puede tener niños nada más, ¿verdad? O sea, No, pero pudo hacerlo él solo, ¿me entiende? no, porque también les ayuda. Les tiene que ayudar, sí, Sí, claro, sí, no. sí. Pero bueno, continuando Bueno, con el tema. ajá. Pues sí. Bueno, entonces la cuestión es que la característica principal es que estas personas no sienten culpa por la maldad cometida. Es decir, hacen algo. Todos los humanos podemos tener algunos rasgos, si es que a eso se referían, algunos rasgos en donde no hacemos algo que es indebido. Y puede que no sintamos en esos pequeños elementos culpa. Por ejemplo, es de madrugada, alguien trasnochó con los primos, por ejemplo. No, yo no estoy hablando de nadie. Pues, o sea, Alguien se sintió identificado. no sé, doctor. alguien Ay, se ríe solo, ese es otro. Pero otro no es rasgo, por ti, pues, no es o sea, por sus ti, maldades se no es acuerda, por ¿verdad? no es por vos. de acuerdo a sus maldades. O sea, pero entonces, y es de madrugada, no hay nadie, todavía no han puesto super sapos en alguna calle, si alguna calle de San Salvador queda donde no hayan puesto super sapos, y entonces dice, voy a dar la vuelta en U donde no se puede, y ya da la vuelta en U. Eso sería un acto indebido, ¿verdad? Y a lo mejor no se siente súper culpable y no pasa nada. Me ahorro el tramo, Me dice ahorro uno. el tramo o paso la raya María. pero eso lo hacen la mayoría. Por eso le digo, ese es un rasgo que podría ser psicopático, pero no convierte a alguien en psicópata. Solo es un rasgo. Solo es un rasgo, ¿verdad? Es decir, o ve para un lado. ¿Ah? Un pincelazo. Es un pincelazo, eso me gusta. Entonces todos tenemos esos, me salió aquí la corbata. Eso es lo bueno de ver ahí la cámara del otro lado. Entonces, esos son pincelazos, pero no es un trastorno de personalidad. El trastorno es cuando uno sistemáticamente es capaz de hacer cualquier cosa y no siente culpa. Entonces hay una frialdad emocional. Entonces una persona que puede hacer cualquier cosa. Pero doctor, Y ¿qué no siente pasa con culpa. aquellas personas que cometen un homicidio y terminan suicidándose? ¿Eso es sentir culpa? Eso podría o no ser, ¿verdad? Es decir, hay varios tipos de homicidas. Están los homicidas pasionales. Es el caso, por ejemplo, del celoso patológico que cela a la mujer, por ejemplo, un alcohólico. Un alcohólico que tiene conflictos intrapsíquicos y que de alguna manera piensa que la mujer le es infiel, aunque la mujer sea hija de María, pues, y que pasa metida en la iglesia y que nada que ver, ¿verdad? Pero Que con el padre y con todo el mundo se mete. con todo el mundo, ¿verdad? Doctor, pero
vayámonos específicamente a nuestro país, en donde los índices de violencia para nadie es un secreto. Incluso tanto el que comete un homicidio con lujo de barbarie como la sociedad misma ya no es tanto el impacto, la admiración por estos actos, pero ¿puede llegar a ser una psicopatía colectiva a nivel social? No, el término no se puede generalizar, ¿verdad? Sin embargo, hay elementos sociológicos que de alguna manera nos desensibilizan y hacen que las personalidades patológicas que van a caer en esto puedan, caer más fácilmente. Sí. Por ejemplo, efectivamente estamos desensibilizados. Sí. Me acuerdo una vez, y yo lo he comentado con mis amigos, que una secretaria que tuve me decía, porque siempre llegaba tarde, robar el tiempo de la gente es otra pincelada sociopática. Sí. Pero porque lo es, o sea, si hay algo que uno no puede recuperar es el tiempo. O sea, uno le puede devolver a uno cualquier cosa, excepto el tiempo. Pero bueno, la cuestión es que ella siempre llegaba tarde, lo que eran pequeñas pinceladas, pero a lo que voy en este caso es que en esa ocasión llegó y me dijo, puchica, perdóneme doctor, pero es que vine tarde porque había una trabazón espantosa. Es que fíjese que allá por los Chorros habían 4 muertos y había una trabazón espantosa y nos tuvimos que desviar porque habían esos 4 muertos, que vera qué barbaridad la gran trabazón que había. Lo que quiero hacer énfasis es que a ella no le importaron los 4 muertos, le importó la trabazón. Sí. O sea, los salvadoreños hemos llegado a ver como mínima cosa los muertos. Lo que nos importa es la trabazón que produjeron los bultos que estaban ahí. Escuchamos que a veces se dan las noticias como, miren, hay tráfico en los próceres porque hay un fallecido, también hay tráfico, como que nada. Exacto. Entonces, ¿cuál es la noticia? ¿El muerto? No, el tráfico. Mejor, si pueden, váyanse por otro lado porque hay un gran tráfico. Pero doctor, ¿por qué reaccionamos de esta manera? Porque ya no nos sorprende tanto. Porque el ser humano necesita acostumbrarse. Véalo en alguien, en una profesión, en la medicina, por ejemplo. O sea, un cirujano que pasa dando malas noticias, un cirujano cardiovascular o un cirujano de cerebro, por ejemplo. El cirujano de cerebro se desensibiliza. A ese punto, doctor, ¿puede alguien, digamos, llegar a ver cómo... No la dejan preguntar, ¿se da cuenta? Es que mire, es que en ese punto... Estoy haciendo un análisis de todo. ¿Sabe por qué? No crea que no me doy cuenta. ¿Sabe por qué, doctor? Porque me interesa ese punto. Y ve cómo no le importa a él, sigue hablando. Ale, por favor. No, es que mira, en ese punto... Es turno de Alejandra. Es turno de Alejandra. Esto es patológico. Y a veces usted antes que se vaya, porque Ya traje 2 camisas de fuerza que iba a regalar, pero me voy a llevar una con él. Entonces... Termíname la idea. A ver, si como sociedad ya somos menos sensibles, ¿estamos más propensos a ser psicópatas? No, lo que digo es que como somos insensibles por la desensibilización progresiva, los que son sociópatas florecen más fácilmente en esa sociedad porque nos volvemos también impunes. Entonces, el punto en el que estamos es que tenemos el caldo propicio. Ese es un caldo grave. Y ustedes, que son jóvenes, no son el futuro. Ojo, son el presente. Y eso se les olvida a ustedes. Son el presente. Hablando de todo este tema y de lo que estábamos, de los psicópatas y todo esto, nosotros creo que estábamos acostumbrados a ver diferentes tipos de psicópatas y se veía mucho en masacres y en cosas así en Estados Unidos, que eso es algo que se ve bien seguido. Yo creo que tiene mucho que ver la soledad, el estilo de vida de los estadounidenses y todo esto, que de la nada aparece un psicópata que vimos que mató 40 personas simplemente porque me desperté y los quise matar. Pero nosotros que estamos acostumbrados a la violencia, y es algo que es feo decirlo porque uno no siente nada, o sea, voy pasando y veo... Pasas encima del muerto y seguís caminando. No, tampoco así, pero a lo que voy es, uno ya está tan acostumbrado a eso que ya no lo ve tan alarmante, pero de un tiempo para acá se ha visto un sinnúmero de casos de personas que de la nada pierden los escrúpulos o decían, es que este sí era deschavetado, pero no me imaginé nunca que iba a matar a alguien. Lo mata, lo destaza y lo va a tirar en pedazos a todo el país.
Entonces, ¿en qué momento nosotros podemos identificar a una persona que realmente es psicópata como amigos o como familiares? Es que hay distintos tipos, digamos, de sin entrar o ser tan aburrido. Esta corbata me queda cortita, yo la próxima vez ya no la voy a usar, le voy a hacer un nudito aquí. Nosotros tenemos que entender, sin entrar en detalles técnicos que pueden ser, como digo, tediosos, hay como distintos tipos de trastornos disociales. De hecho, la terminología moderna da lugar a confusión, porque también se le llama antisociales, y entonces las personas piensan que antisociales son las personas tímidas o retraídas, y no tienen nada que ver. Son antisociales porque están en contra de la sociedad, no les importa la sociedad. Realmente hay una frialdad emocional. Ustedes los pueden ver sonreír, y si son inteligentes, porque hay sociópatas que son inteligentes y otros que no, al principio, cuando uno los conoce, pueden parecer hasta simpáticos o pueden parecer... deben saber... Alegres. No, ya no está asustando. No. Le voy a dar una clave. Le voy a dar una clave bien importante. No, él no nada que ver con sociópata. O sea... Él tiene otro trastorno de la personalidad. Sí, es cierto. Por ejemplo, podemos decir que tiene algunos rasgos narcisistas. Creo que un día lo identificamos nosotros. Sí, un día hablamos del tema específicamente, él no vino ese día que hablamos del narcisismo y todos llegamos a la conclusión de que Meme es un narcisista. No, miren el copete. O sea, y la risa. Doctor, mire, yo realmente como mujer estoy ya no me dejó dar preocupada. el tip. Ya estuvo, dígame. No, díganos el tip. Ya no quiero. No. Por favor, díganos ese tip, porque yo como mujer estoy preocupada. ¿Y usted por qué? Por los altos índices de feminicidio que hay. Conocemos de al menos cuatro casos en este país de parejas que sabemos que dos características de las principales es de que uno, ellos, por decirlo así, eran mantenidos porque no aportaban económicamente, y dos, eran celosos, lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué nos puede decir al respecto de estos casos de feminicidio? No, vaya, uno, las dos cosas. Como los sociópatas no tienen la habilidad de empatía real, no pueden empatizar con las personas, por ejemplo, no sintonizan con la sonrisa, o sea, no sintonizan con el dolor. Claro que pueden sonreír, pero es una sonrisa solo sarcástica, es una sonrisa falsa, es una sonrisa que yo le llamo la sonrisa del político, porque el político en campaña se ríe y estas cosas. Esa es una sonrisa falsa. Le va a hacer... pues no le voy a enseñar mi verdadera risa. Pero esto que acaban de hacer ustedes es una sonrisa empática. La sonrisa empática es la sonrisa de cuando alguien cuenta un chiste y a ustedes de repente o algo y entonces empiezan a sonreír. Es lo mismo que el bostezo. ¿Se ha fijado que las personas... Se infecta. Eso, un sociópata no puede sintonizar con el bostezo. De verdad. No puede. Doctor, ¿y entonces el psicópata se hace o nace? No, la sociopatía es un trastorno de personalidad. Nadie nace con un trastorno de personalidad. O sea, esas cosas que a mí algunas veces algunos psiquiatras o psicólogos me dan, y qué molesta esta corbata, Dios mío. Póngasela en la camisa como los militares. Dicen que amarrarse mal las corbatas es un síntoma. No, mentira. No, fíjese que lo que pasa es que usted sabe que no hacen corbatas a mi medida. Sí, me imagino. Entonces, para quien no sepa, tengo alguna altura y entonces... Sí, hombre. La Ale sabe del problema de altura en la sociedad. Todos me ven así, mira. Esta chava es creída, mire. Sí. No. Todo el mundo me ve así. Es que y Narcisista, no me gusta, narcisista. no, y no me gusta, o sea, en serio, no me gusta porque yo es como tengo que, hola, ¿qué tal? Es que sos bien alta, yo, sí. Dicen que los psicópatas, otro síntoma es que divagan en los temas. Continuando con el tema. Mira que ya te tiene un análisis y no queremos decirlo al aire. Y ya le voy a pasar dejando, además de la camisa de fuerza, también La medicina. No, y eso es lo malo, no hay medicina para la sociopatía. ¿En serio? No hay.
No hay porque no es una patología química. O sea, para lo único que hay medicina son para las patologías químicas. Tanto que estas personas en psiquiatría forense lo que se llama psiquiátricamente enfermas, porque están enfermos, pero legalmente sanas. Es decir, deben rendir cuentas por sus acciones porque mantienen, esta es una forma así como palabras bonitas, pero es lo que dice la ley, después les explico, mantienen incólumes la libertad y la voluntad. Es decir, mantienen libre, o sea, no hay alteraciones ni en su capacidad de discernimiento, ni en su capacidad volitiva, en su capacidad de hacer las cosas. Y por tanto, son responsables de sus actos. Doctor, usted ha dicho sociópata, ¿y es lo mismo que psicópata? Sí, como le decía, son términos que se usaron en el tiempo. Algunas veces me va a oír hablar de psicópata, de sociópata, de trastorno disocial, de antisocial. Todo termina etcétera. siendo un mismo trastorno prácticamente, o el cúmulo de diferentes trastornos. No, es el mismo. Es el mismo. Todo el mismo, ok. Que antiguamente se le llamó psicopático o psicópata, después sociopático, trastorno antisocial, etcétera. Así se ha ido llamando de acuerdo al tiempo. Bueno, nosotros estamos en la calle, un ejemplo. Andamos caminando y tranquilamente entre todos, o estamos aquí en el set y uno de los cámaras, no mentira. Aquí hay varios que ¿Cómo tienen sabemos cara de identificar psicópata. si uno de los cámaras es psicópata, un ejemplo, o simplemente alguien a quien vemos en la calle? Porque a veces uno no sabe, o sea, un psicópata puede actuar y ni siquiera te conoce, O a veces y se te viene los que encima, tienen cara de locos no son. y, Por exacto, supuesto. los que parecen más normales son los peores. Totalmente, cuidado, cuidado. Por eso la clave no es, han leído o han visto la película o lo que sea, el libro, lo que sea, de La Bella y la Bestia. Sí. Esta es una buena película. Más allá de cualquier pleito que pueda haber habido sobre alguna escena, la película, la trama es muy buena. Porque las bestias, algunas veces las personas que parecen feas, de lo que estaba hablando hace un rato. De meme. De los feos. No, de los feos. Los que parecen malos, los que tienen caras de enojados o lo que sea, son buenos. Y los que parecen buenos, no siempre son buenos. ¿Perro que ladra? Pues no sé si muerde, pero lo que sí es cierto, porque algunas veces sí muerden, pero lo que sí es cierto es que la clave es conocer a la gente. Y muchas veces la gente comete el error de no conocer a las personas, sino No que... prestarles atención. No, es que dos citas y ya son novios, o peor aún, puntos suspensivos. Entonces, 2 citas y entonces ya somos novios. Eso no es así. Entonces, ahí es donde vienen los problemas. ¿Qué pasaba en Estados Unidos? En Estados Unidos el gran problema es que usted puede ir a una tienda de armas y usted puede comprar un arma y salir con una subametralladora. Yo de armas no sé nada. No sé si lo que estoy diciendo es tonto, porque no sé si se venden subametralladoras. Pero Sí, una sí, sí. pistola, Una M16. no sé si una M16, No creo, pero pero- una pistola o un revólver usted puede salir con eso. Automático venden. Sí. Pues sí, entonces aquí por lo menos no. Aquí usted llega y entonces deja su licencia o lo que sea de portación de armas y a la semana le entregan la... No, y hay que hacer un entrenamiento, hay que pasar exámenes, hay que hacer no sé qué. todo. Exacto, pero en Estados Unidos no. Entonces, ¿qué pasa? Que un chavo que está deprimido y que se siente que no vale nada y que además lo bulearon en la escuela y que odia al profesor Filomeno Parker porque además Parker no tiene nada que ver con un político, fue lo primero que se me ocurrió y estaba pensando en el hombre araña, o sea que no estoy, de verdad, en serio, no, nada que ver. Y entonces, entonces llega a la escuela y entonces agarra la subametralladora y va a la escuela donde estaba estudiando y ¡ran! A todo el mundo. Y después cuando se da cuenta que hizo lo que hizo, Boom. se siente guilty, se siente culpable y ¡pum! Se mata. Doctor, ¿Ah? a mí me gusta mucho ver este programa, este canal de... ¡Uya! Este Sí. está peor. O sea, le gusta ver cómo matan a la gente. Mire, No, ¿Ah? Es verídico. una obsesión, creo ID yo. Investigation Discovery, donde muestran la mente de los asesinos en serie, cuál era su vida. Y el patrón Me espero general... a las 3 de la tarde en la clínica, no lo voy a cobrar. Mire, el patrón general de asesinos en serie, por ejemplo, o psicópatas y sociópatas, es que fueron abusados mentalmente o físicamente o No, sí, sí, sexualmente desde niños. Sí, es cierto. Entonces, a manera de recomendación, ¿uno puede criar desde niño a un psicópata, sociópata? Esto es lo que les decía, nadie nace así.
O sea, y es cierto, o sea, hay un axioma. El axioma es que todos los abusadores fueron abusados. Es cierto. Pero no todos los abusados van a ser abusadores. O sea, hay miles de personas que desafortunadamente fueron abusadas, pero no por eso se van a convertir en abusadores. Al contrario. Al contrario, se van a convertir en defensores, van a hacer un montón de cosas buenas, etcétera. Miles. Pero todos los que son abusadores, si no siguieron el camino correcto, van a terminar, los que son abusadores fueron abusados si no fueron tratados adecuadamente. Miren, les voy a decir una cosa. Busquen los que quieran este nombre en Google, que por cierto es de donde se basa la película. No sé, porque siempre la Mara agarra, digo, no la Mara Salvatrucha y eso, pues. La gente que en mi Así tiempo, se dice, así lo decimos La todavía, brosa. la Mara. no sé si todavía se dice, Ni en mi tiempo Leocre. así se Sí, decía. sí. ¿Verdad? Entonces, los diagnósticos de psiquiatría para hacerlos insulto. Yo exijo que usen los diagnósticos de gastroenterología o de neumología. O sea, el retraso mental profundo, ¿cómo se decía antes? Se decía imbecilidad. Así decíamos los psiquiatras. Entonces, se trata de un imbécil. Pero la gente empezó a ocuparlo como un insulto. Entonces nosotros ya no podemos decirle a alguien imbécil porque es un insulto. O sea que mejor sos una gastritis, le tengo que decir. Claro, yo exijo que la gente ocupe otros diagnósticos para insultar a la gente. Pues le diga gastroentérico o neumónico. ¿Por qué? Porque le tienen que decir a alguien imbécil o idiota. Sí. O tarado. Eso Grandísimo hipertenso. Ajá. Ajá. La felicito. Muy bien, me gusta. Qué rápido aprende, ¿verdad? Esta niña aprende trae bien para psiquiatra. rápido. Muy bien. Está tiempo. Bueno, pues entonces la cuestión es que también a los psiquiatras les ponen como los grandes malos, ¿verdad? Es decir, o los grandes locos, alguna cara tendremos. Pero la cuestión es que Aníbal Lecter no, si este es malo. Aníbal Lecter, ok. Aníbal Lecter, no, hija, Aníbal Lecter es un psiquiatra de mentiras que inclusive en Netflix y en estas cosas hay una serie que se llama Hannibal. Sí. Que es sobre Aníbal Lecter. Pero Aníbal Lecter no existió, es No. una figura ficticia. El que sí existió, que es el que tienen que googlear, era un caníbal. Era un caníbal que es un sociópata que tenía todas las perversiones sexuales y de todo lo demás. Cuando lo agarraron, lo que él hacía es que mataba a los niños y se los comía. Se los comía. De ahí se viene la serie. De ahí viene la serie y todo lo demás. Pero cuando ustedes lo vean, van a ver un viejito dulce. Como el de Up. Como Santa Claus, así. No tanto como ese, no, pero parece así como Ternura. no sé si ternurita, pero ustedes lo ven y ven un viejito Indefenso. como indefenso. Es más, hay una foto famosa y es objeto de culto en Estados Unidos. El tipo se llama Albert Fish, como pescado. Y entonces, de verdad que Parker va a querer que es contra él que estoy hablando. No, ya se le había olvidado. No, pero de verdad, saludos a Rodolfo. que me cae muy bien. De Armando Godoy dicen, ay, qué tierno, qué buena gente. ¿Y ese quién es? Por ahí ya lo voy a Presentador del presentar. noticiero Hechos de mire, mediodía. ya casi se nos acaba el tiempo, pero yo hay Ese algo que chichito quiero. me gusta, de verdad que me Se está gusta. chupando las patas. Ahí se lo presto. ¿Es suyo? Sí, es mío. Lindo. Hay algo que- Se acaba de hacer pipí ahí en la esquina. Ok, ya lo voy a limpiar. Gracias. Yo tuve la oportunidad de estar en una conferencia de un médico que era ateo y se terminó siendo católico, pero él tiene un libro que se llama Cuando la palabra hiere y te explica cómo el hipotálamo reacciona a las palabras y cómo te puede llegar a afectar Claro. psicológicamente lo que a ti te dicen. Entonces, si yo estoy en mi entorno. Mire, le están diciendo que corte. Sí, yo sé. No, Yo Ana, sé, pero rápido, Ana. o sea, esto es ya para terminar.
Si yo estoy en mi entorno y sé que algo me va a lastimar o que algo me está dañando y yo no quiero llegar a verme afectado con esto, ¿cómo puedo hacer yo para también bloquear ese tipo de cosas? O sea, de yo no me quiero hacer un psicópata de tanto... No, usted no se va a hacer psicópata, o sea, eso es... Ya te diagnosticaron, Alejandro, No, no te preocupes. eso es a los 18 años. A los 18 años es cuando se termina de formar la personalidad. Ah, perfecto. O sea, ahí es donde se forma. Entre los 18 y los 20 años realmente se termina de constituir. Y es más en hombres, las psico... Sí, y más. en las mujeres más es el trastorno, ¿cómo se llama? Limítrofe. Hay tanto que hablar de esto que realmente es espectacular la psiquiatría. De verdad, si lo malo de la psiquiatría es que uno no puede contar los chambres que uno encuentra en la clínica. Así que esa es la historia. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo, muchísimas gracias por Para venir aquí a servirles. la Casa de Hola El Salvador. Es bienvenido cuando quiera, nos encanta hablar con Aquí usted. están diciendo que por qué no se hace presentador de Hola El Salvador, dicen nuestros amigos en Facebook. ¿Les ha gustado la sección con el Podemos doctor? hacer una sección semanal de No, Bye. viera cómo he disfrutado esto. Cuando yo era joven, venía a Hola El Salvador con alguna frecuencia. Y aunque la gente no lo crea, yo detesto hablar de política. Y en cambio, me encanta Pero hablar de casi folclore. de lo mismo ha hablado hoy. Claro que no, como ya te vas, Como ya me voy, que me regañe gobernación y... No, mentira. Lo van a no vas a sacar, sancionar, lo no van te a- van a dejar salir del país. mira, nene. Es Ahí cierto, te van vea. a tener. de Mentiras. verdad. Lo van a Los quiero mandar a a todos, Nicolás. besitos. Los amo. Ay, Dios. Doctor, muchísimas gracias por No, su qué tiempo. bueno Lo estar esperamos aquí. Saludos, nuevamente. saludos. Vamos a una pausa, ya volvemos con más.